En las últimas horas, el senador del Partido Nacional y líder de Espacio 40, Javier García, anunció que va a citar a la Comisión de Hacienda del Senado, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General de Rentas para que expliquen la reducción del beneficio fiscal en el litoral. Ustedes saben que el Poder Ejecutivo avanza en rescontar de la devolución de IMESI que sea del 32% en lugar del 40% para ciudades fronterizas con la República Argentina, una medida que se había tomado cuando la disparidad de precios eran muy grandes entre una ribera del río y la otra. El senador García espera unas explicaciones de parte de las autoridades del Ministerio de Economía y de la Dirección General Impositiva. Pero hoy el semanario Búsqueda, en su recuadro de tapa, dice que el Poder Ejecutivo está avanzando en la elaboración del presupuesto quinquenal, mientras otras medidas e iniciativas van pautando el clima que ambientará el debate de ese proyecto de ley clave en el periodo. La percepción en el oficialismo, dice Búsqueda, es que la oposición está ejerciendo una actitud de cuestionamiento permanente. Como ejemplos, ven la crítica de dirigentes blancos y colorados a la baja de 40 a 32% en la devolución del IMESI por las compras de combustibles en ciudades del litoral vecino con Argentina y los cambios aprobados con votos de los partidos de la coalición republicana al paquete de medidas de apoyo al comercio fronterizo con Brasil, promovido por el Ejecutivo. La oposición parecería que está sistemáticamente buscando cómo hacer ruido aun cuando no haya ningún fundamento para hacerlo, dijo a Búsqueda el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Valcorba. Estamos en comunicación ahora con el senador Javier García del Partido Nacional. Senador, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Francisco? Buen día a la audiencia. Gracias por atendernos esta mañana. Senador, ¿por qué quiere explicaciones de parte del Ministerio de Economía para este cambio en el IMESI en las ciudades de frontera con Brasil, con Argentina? Por varias razones. Primero, porque hay una contradicción así flagrante en simultánea a un proyecto de ley que se discutió en diputados, donde el Poder Ejecutivo, y ya se viene asado, nosotros lo aplaudimos y lo votamos, favorece y toma medidas impositivas para la frontera, básicamente la frontera con Brasil. Al mismo tiempo, horas antes dicta una resolución que disminuye 8 puntos el beneficio del descuento del IMESI a las naftas. ¿Y por qué sucede esto? Porque nuestro gobierno, ante la circunstancia que se dio de la diferencia cambiada con Argentina, donde había miles y miles de personas que a partir del precio de la nafta, de los precios de los productos de higiene, farmacia, alimentos, etcétera, por miles cruzaban Argentina durante mucho tiempo, uruguayos y compatriotas del litoral, y eso generó un golpe tremendo a la economía local, cierre de comercio, pérdida de empleos, en fin, un golpe que duró mucho tiempo. Por eso nuestro gobierno trató en lo posible, de disminuir ese trasiego, tomando una medida que apelara a bajar el costo de lo que más tracciona, que es el combustible. Si la gente ya no cruzaba en virtud del combustible, era mucho más barato. Ahora el gobierno, vuelvo a reiterar, disminuye el beneficio, 8 puntos, en lo que se transforma a su vez en un aumento de impuestos. Es contradictorio, primero, que tome una medida por una frontera y no tome en cuenta que la otra todavía no está solucionado, lejos de eso, y además toma una medida que termina volviendo a crear una brecha que va a traccionar y a invitar nuevamente al cruce de fronteras, con el golpe a nuestras economías locales, nuestros comercios, pequeños comercios, y favorezca un tránsito hacia Argentina. Entonces yo digo, una medida que desde el punto de vista fiscal general, no puede tener gran impacto, pero que desde el punto de vista local es muy dura, ¿para qué la toma? Pero aparte, usted se acuerda, el Frente Amplio en campaña electoral acusaba al gobierno de la coalición de aumentar impuestos porque había tomado la facultad de disminuir 2 puntos el IVA a las compras con tarjeta. Y decía que eso era un aumento de impuestos. Si 2 puntos era un aumento de impuestos, 8 puntos del IMESI, ¿qué es? Este se transforma entonces en el primer aumento de impuestos del gobierno. Inexplicable, contradictorio con otras medidas para la frontera,
y al mismo tiempo reafirma una voluntad recaudadora. Senador, desde el momento en que se aplicaron estas medidas, la diferencia, la brecha cambiaria con Argentina se ha ido convergiendo, digamos. ¿No tiene sentido ir reduciendo aquellos estímulos que se utilizaban cuando la brecha era más grande, ahora que la situación se está emparejando? Pero no está pareja. Entonces, si usted... Pero el beneficio no desaparece. ¿Cómo? Pero el beneficio no desaparece, se achica no, en relación a que la brecha se contrajo. No, Francisco, no desaparece, pero aumenta 8 puntos la brecha. Entonces, no es el momento. Es como si usted, cuando está cicatrizando una herida, no tiene mejor idea que volver a abrirla. Entonces, en el momento que todavía no está pareja, que todavía hay diferencias de precios, usted opera sobre un precio que es el combustible, que termina aumentando, creo, en torno a los 6 pesos el litro, y por lo tanto vuelve, entre comillas, a invitar a comprar del otro lado. No es el combustible solo, es que el combustible tracciona, empuja a, ya que cargo combustible, compro unas barras de jabón, pasta de dientes, shampoo, de paso voy al supermercado los argentinos. Entonces, no deje que la cosa, además en economías que fueron golpeadas durante 2, 3, 4 años, deje que la herida cicatrice, pero no vuelva a abrirla. Solo, vuelvo a reiterar, un desconocimiento de la realidad. Desde un despacho en el centro de Montevideo no se conoce la economía frontera. Los jerarcas de economía debieran recorrer, conocer cómo funciona la economía, hablar con nuestros intendentes, con los civiles, con los comerciantes. Como yo decía en el Senado ayer, todas las semanas inventan un diálogo nuevo. Ahora, para aumentar impuestos no hay diálogo. No hablaron ni con los comerciantes, pequeños comerciantes, ni con las asociaciones de comercio, ni con los sindicatos, con nadie, con los trabajadores, para que le contaran las circunstancias y las situaciones en el litoral. Para no tomar decisiones, diálogo. Para aumentar los impuestos, ningún diálogo. En el semanario Búsqueda, en el recuadro de tapa hoy, el ministro subsecretario Valcorba dice que la medida tomada no tiene un objetivo recaudatorio, sino simplemente que si hay un beneficio que no se justifica por una razón en el fundamento económico y de equidad con la población general, debe ser revisado. ¿Para usted esto es un aumento impositivo? Sin duda ninguna. Pero aparte utilizando la misma razonamiento que usaba el Frente, ¿no? O Francisco, a ti no te decía Valcorba y compañía que los 2 puntos del IVA en el periodo pasado era un aumento de impuestos, cuando se redujo de 4 a 2 el beneficio. Ahora, si 2 puntos es impuestos, 8 puntos no es impuestos. Tiene que ponerse de acuerdo. Pero al mismo tiempo, segundo argumento, no es recaudatorio, que se lo van a devolver a la gente. ¿Quién se la queda esa diferencia? Se la queda el fisco. No, es insostenible lo que dijo. Esto es objetivo. La plata que no va a reducirse el costo de combustible, la reducción de esos 8 puntos 40 en 32, ¿a dónde entra? A rentas generales. ¿Quién se lo queda? Valcorba de compañía, el fisco. Si no, hay que decir cosas que son reales. Entonces, deduzco también por esta reflexión que usted hace, senador, que cuando se bajó el IVA en aquella oportunidad también resultaba ser un aumento impositivo. Yo estuve utilizando lo que dijo el Frente, ¿no? Fue el tema central de campaña. El presidente Orsi, en aquel momento candidato a la presidencia Orsi, dijo el día del debate presidencial, dijo, hablando de estos temas, primero, que no iba a aumentar impuestos. Y segundo, que iba a devolver el beneficio de los 4 puntos de las tarjetas de IVA. Van 6 meses de gobierno. Con respecto al aumento de impuestos, está claro que se acaba de operar el primero. Y con respecto al segundo, todavía no devolvió los 2 puntos. Tienen que ponerse de acuerdo. Primero, ser coherentes, hacer lo que prometieron y no cambiar el discurso desde cuando ser oposición a cuando ser gobierno. Senador, otro aspecto que está contenido en estas reflexiones que hace Valcorba en Búsqueda en esta mañana, plantea que la oposición parecería que está sistemáticamente buscando cómo hacer ruido, aun cuando no haya ningún fundamento para hacerlo. ¿Qué responde a este planteo que realiza el subsecretario Valcorba? Yo no debato con Valcorba. Que Valcorba y el Ministerio de Economía se dediquen a hacer lo que tienen que hacer y lo que prometieron que iban a hacer.
que ya muchos tienen a la interna del Frente Amplio. Le sacaron 30 millones, el MPP le utilizó 32 millones de dólares para la estancia María Dolores y ahora le metió la mano de 30 millones de dólares más. Tienen una interna feroz. La discusión del Ministerio de Economía no es con la oposición. El debate y el problema lo tienen adentro del Frente Amplio. Que resuelvan adentro del Frente Amplio, que después charlamos, pero el problema lo tienen allí. Que resuelvan en la interna del Frente Amplio si van a crear impuestos, aparte de el 1% famoso del impuesto a los ricos, que dijeron que tienen una pelea tremenda. En búsqueda la encuentra también hoy. Así que Valcoro y el ministro Dones resuelvan la interna, que bastante debilidades tienen. Nosotros tenemos, el Uruguay tiene un ministro de Economía. Yo tengo enorme respeto personal y afecto por el ministro Dones, nos conocemos hace 40 años. Pero como lo conozco, puedo decir, el ministro de Economía es un ministro capitalista y pro mercado, sostenido por una bancada socialista y de un partido que le pide hacer lo contrario de lo que está haciendo, que tiene menos respaldo político que un taburete. Que resuelva su interna, y porque está difícil peronear la manta, porque uno se tapa los pies, pero se tapa la cabeza. Ahora, más allá de que usted pretende no debatir con Valcórdoba, digamos, ¿usted entiende con una mirada general, digamos, que la oposición está con esa mirada de solamente hacer ruido o de trancar, digamos, o no comparte el análisis de cómo la oposición hoy se para frente al gobierno? El ruido que tiene el Ministerio de Economía, vuelvo a reiterar, Francisco, es el ruido interno, el ruido que le hace el Frente Amplio. Entonces, ahí tienen bastante ruido para silenciar. Después que arreglen esos problemas que tienen, vuelvo a reiterar, el Ministerio de Economía es un ministerio sin respaldo político en la base del Frente Amplio y en la mayoría del Frente Amplio. Vuelvo a reiterar, tiene menos respaldo que un taburete, así que el problema no es la oposición, el problema es el oficialismo. La oposición la tiene bien adentro del Frente Amplio y le hace mucho ruido. Senador, la discusión del presupuesto nacional de gastos, que según se informó en las últimas horas va a ser presentada el domingo 31, según su juicio, según su visión, va a exponer justamente estas diferencias donde usted señala que el Ministerio no tiene respaldo político. Pero mire, en lo que acaba de decir, Francisco, en lo que acaba de decir tenés la primera señal. Hace 2 semanas anunciaron que iban a presentar el mensaje del proyecto de presupuesto el 15 de agosto. ¿Tú te acordás de eso? Que estaban haciendo todo para presentarlo antes porque querían tener más tiempo para negociar en la Cámara de Diputados. ¿Te acordás lo que estoy diciendo? Lo recordás bien. Bueno, tú acabas de decir algo que ya es una noticia política, que lo van a presentar 15 días después. ¿Y es por qué? Porque no tienen acuerdo adentro del Frente Amplio. El ministro de Economía no sabe con qué dinero cuenta, porque entre otras cosas tiene el tema de la estancia María Dolores, que no quiere saber nada el ministro Dones con ese tema. Y tiene pedidos adentro, entonces no le da el tiempo porque tiene que tratar de tejer la interna antes de enviar. Lo que iba a enviar el 15 de agosto ahora se postergó hasta el 30 de agosto. No por un ruido de la oposición, se postergó porque no tienen acuerdo interno. Insisto con la pregunta igualmente, senador. ¿Usted cree que la presentación del presupuesto y cómo el Ministerio de Economía destine los recursos que hay disponibles pueda exponer efectivamente diferencias dentro del Frente Amplio o mayores diferencias de las que usted ya señala hoy por hoy? Pero hasta que no lo vea, lo vamos a ver usted y yo al mismo tiempo en la audiencia. Lo que está claro que se iba a presentar el 15 de agosto y como no tienen cerrado el acuerdo interno, no hay acuerdo interno, no saben, hay una pelea por la distribución de los recursos y por el espacio fiscal que va a otorgar Economía, tuvieron que ir al límite final, al último día, están anunciando, según decís tú, porque no pueden arreglar ahora. El resto se verá cuando lo envíen. Senador, más allá de la diferencia con respecto al tema del dinero que puede costar María Dolores, ¿desde el Partido Nacional siguen teniendo esa visión crítica de la compra que ayer ratificó Colonización? Claro, acá hay dos temas, Francisco. Acá en la interpelación no se va a discutir sobre colonización. El Partido Nacional es un partido que trabajó, que respalde, que tiene una visión con respecto al tema de respaldo. Otra cosa es la compra de un campo, que hay un tema de legalidad, porque usted puede estar de acuerdo
con nosotros con colonización, pero cuando se hace una compra que es irregular e ilegal, según nuestro análisis, eso no afecta a la discusión de fondo, afecta el caso puntual. El estar de acuerdo con colonización no habilita hacer cualquier cosa, no habilita hacer una compra ilegal e irregular, como señaló el propio Tribunal de Cuentas. ¿Qué tiene que hacer? En el Estado se tienen que hacer las cosas en todos lados, ¿no? Pero en el Estado estamos hablando de los dineros públicos en forma legal y regular, de acuerdo a derecho. Acá hay observación del Tribunal de Cuentas. Entonces la interpelación va a ser sobre la compra, sobre la legalidad de la compra. Ahí está el foco de la interpelación que va a hacer el senador Da Silva, con el respaldo del Partido Nacional y de la coalición republicana en el Senado. Un último tema que quería incorporar esta mañana, senador, para conversar con usted, tiene que ver con el acuerdo que alcanzó días pasados el presidente Orsi con el Congreso de Intendentes, presidido por su colega Nicolás Olivera. Pero justamente dentro de ese debate, la ex intendenta, actual vicepresidenta de la República, Carolina Cose, en una entrevista con Canal 5, dijo: nuestro gobierno destinó $80 millones para inversión estratégica para las intendencias del país, de las cuales $45 millones son para Montevideo y Canelones. ¿Saben cuánto nos dio el gobierno anterior?, se preguntó Cose, y respondió: 0. A Montevideo, 0. Primero, ¿cómo valora el acuerdo alcanzado por el presidente y las intendencias y estas consideraciones que hizo la hoy vicepresidenta de la República? No la escuché, pero creo que es un buen acuerdo, que fruto también de que el propio presidente Orsi conoce al Congreso Intendente, porque lo integró durante mucho tiempo, y habla a las claras también el acuerdo de la economía que encontró el presidente Orsi, que es bastante diferente a lo que dicen los legisladores y algunos operadores políticos del Frente Amplio. ¿Por qué se puede hacer esto? Se puede hacer esto porque, como dijo el ministro Done cuando asumió, encontró una economía sólida, funcionando y sólida, al revés de lo que decían los legisladores del Frente Amplio. Pero es más, el propio presidente del Banco Central hace pocos días atrás, en una entrevista en el diario El País, decía que Uruguay era un campeón fiscal. Uruguay es el país, mire, tengo la entrevista acá delante de mis ojos. Uruguay es el país que menos paga por endeudamiento en dólares en toda América Latina. Es el campeón de la credibilidad fiscal. Subrayo esto, de la credibilidad fiscal. Es decir, el equipo económico, el Banco Central integra el equipo económico, el ministro de Economía, dijeron algo muy cierto: encontramos una economía sólida, a pesar de todos los pesares, ¿no? De la pandemia, de la sequía, del terremoto que vivimos en materia de crisis sanitarias y climáticas. Y por eso se puede disponer de fondos, de atender la mayor crisis sanitaria del último siglo y dejar un país con aumento del salario real. Acaban de anunciarse pautas de salarios que no van a generar aumento de salario real. Nosotros aumentamos, como no se ha aumentado en los últimos 50 años, con más de 110.000 puestos de trabajo nuevos, reconocido por el propio gobierno en un proyecto de esta semana cuando se votaron los jornales solidarios, que en vez de los 15.000 que se aprobaron nuestro gobierno, mandaron 5.500, y lo fundamentaron el presidente Orsi y su gabinete en que habían mejorado las condiciones de empleo. Entonces, hoy tenemos, Francisco, condiciones realmente que no teníamos nada. El resto, usted sabe que la vicepresidenta ingeniera Carolina Cose tiene un razonamiento en materia económica muchas veces difícil de comprender y bastante alejado de ¿cómo le puedo decir?, de la austeridad. Mira lo que está pasando ahora que nosotros dijimos ayer, el Partido Nacional quería organizar una fiesta de $200.000 el 25 de agosto en el Palacio Legislativo. Los números que maneja Cose, la verdad, están bastante lejos de la realidad siempre. Senador Javier García, líder de Espacio 40, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Por favor, un abrazo enorme, saludos a la audiencia de TIC.